Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy sí voy a hablar de un tema que tenía pensado hacerlo. Lo voy a hacer porque me ha nacido así. He decidido no tener guión y cuando me siente aquí, ver cómo me sorprende mi propia voz interior, a ver qué es lo que me apetece contaros. Y hoy me apetecía hablar de maternidad. Pensaba que no iba a salir así, pero me apetece. Os quiero contar que cuando yo me quedé embarazada tenía unos 20 años. A mi primera hija la tuve con 21 años y a mi segunda hija la tuve con 22. Es muy curioso porque hace poco estuvimos hablando sobre adolescencia, las niñas y yo y su padre, y comentamos que la adolescencia empieza pues sobre los 12 años así y acaba a los 25. Es un dato muy importante porque cuando vemos a gente con 20 años, 21, como físicamente ya nos parecen adultos, creemos que lo son. Pero el cerebro físicamente está estudiado, son datos científicos que aseguran que el cerebro cambia en esta etapa, pero lo cierto es que hasta los 25 años todavía tenemos ese cerebro adolescente. Me llamó mucho la atención porque cuando yo me quedé embarazada de mi hija sabía que era muy joven, pero no me sentía una madre adolescente. Y ahora que he tenido otra hija ya con 32 años, pues me doy cuenta de lo diferente que era mi cerebro en aquel momento y la maternidad tan distinta que experimenté en esos años y ahora. ¿Mejor o peor? Pues cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, o bueno, sus características más bien. Es verdad que era una madre adolescente, pero por serlo, pues no controlaba tanto, no intentaba ser una madre perfecta, simplemente acepté que iba a ser madre y no me planteé ni estudié ni leí libros, no hice nada de eso porque digamos que estaba intentando asimilar y poniendo un poco de orden en nuestra vida. Porque cuando nuestra primera hija llegó, nuestra vida era un poco pata arriba y fue una propuesta. Es lo que a mí me gusta llamar una propuesta del universo. Y es que te dicen, esto puedes tomarlo como algo malo o puedes establecer ese juicio o puedes vivirlo como una oportunidad. A mí me gusta decir que el día que supe que estaba embarazada, me hice el test yo sola, aquí en casa, y cuando vi el resultado, eh, el cuerpo me hormigueó y salí corriendo a mi cuarto, del baño a mi cuarto, me tumbé con un cojín en la cara y la realidad es que no lloraba, sino reía. Me gusta recordar esto porque el primer impulso que tenemos hacia una situación, cuando apagamos la mente, suele ser el correcto. Esto me acuerdo mucho de mi profesor de autoescuela, cuando yo estaba ahí que no sabía qué marcha meter, qué hacer, que no sé qué, él me decía, los conocimientos los tienes en tu cabeza, los tienes dentro, ya los tienes integrados. El primer impulso que te salga, hazlo, porque probablemente sea el más adecuado. Eso fueron unos segundos. Lo cierto es que ya luego la mente se metió y empezó, pues que no es el momento, no tenemos dinero, él estaba preparándose unas oposiciones, pero bueno, estuvimos hablando, decidimos seguir adelante y confiar. Antes de dar a luz, él había aprobado las oposiciones, empezamos a vivir juntos de nuevo, etcétera, etcétera. Y bueno, os quería contar todo esto porque es muy importante desde dónde hacemos las cosas. Yo no pretendí ser la mejor madre, ni estudié libros de educación alternativa, nada de eso. Simplemente estaba tan ocupada en aceptar la situación que no me planteé el tipo de madre que quería ser. Simplemente sabía cómo yo vivía la vida, sabía cómo yo veía las cosas y, y eso es lo que traté de... Bueno, no traté nada, simplemente pues lo hice. Lo que siempre tuve muy claro es que no era mía, pero yo nunca me imaginé mi vida de adulta, cómo sería. Esto también creo que fue una ventaja porque no tenía ningún patrón que cumplir.
Simplemente era, venga, ponte en marcha y hazlo. Así que me dejé llevar mucho por mi instinto y tratar a mi hija, la traté viéndola mucho, mirándola mucho, qué es lo que ella quería, qué sentía. No intenté ser una madre de sobreproteger. También ayudó lo que os decía, que mi cerebro era adolescente. Los cerebros adolescentes no ven el peligro tanto como un cerebro ya adulto. Entonces, claro, yo no veía todos los peligros que a lo mejor una mente adulta vería. Entonces, me dejé llevar mucho y la fuimos educando pues como buenamente íbamos pudiendo, pero que al final fue la mejor manera porque era la forma natural. Y hasta que una amiga nos dijo, bueno, tú es que claro, como tú sigues la filosofía Montessori, la disciplina positiva, y yo me quedé un poco y dije, ¿pero eso qué es? Es que no sé ni siquiera quién es Montessori. Bueno, pues mi amiga alucinó un poco porque es verdad que cuando luego ya estudié, leí más sobre Montessori, la disciplina positiva, pues es verdad que se adecuaba mucho a lo que yo sentía. Respecto a esto, si ahora alguien que me esté viendo se está planteando leer a Montessori, educar de la disciplina positiva, vamos, genial. Pero como en todo, como en la sexualidad, como en la forma de vivir, tu forma de educar, siempre, siempre, siempre lo importante es cómo tú te sientes. Hay cosas con las que yo no me siento cómoda y pues no las hago, porque nuestros hijos perciben mucho nuestra autenticidad y uno puede decir algo, pero si no lo siente ellos lo van a notar. Y para esto tengo un ejemplo muy curioso que me gustó mucho porque es como si en esta vida estuviésemos representando papeles. Entonces mis hijas tienen el papel de hija y yo tengo el papel de madre. Y respecto a eso, pues nos vamos moviendo. Y me acuerdo, ellas tenían unos 5 o 6 años así, y yo lo estaba pasando muy mal, o era un poquito más grandecilla, con una de mis hijas, porque tenía problemas en el colegio, y venía, no, fue una época difícil, y ella estaba muy rebelde, y yo estaba muy sensible, en plena ella estaba discutiendo, yo le decía no sé qué, tal y cual, y ni a mí me salía bajarme, ¿no? De decir, bueno, yo soy la adulta, no, estábamos ahí con el cerebro reptiliano a muerte las dos. Y claro, de repente creo que me vino esa inspiración de decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy tan preocupada? ¿No? O sea, ¿por qué estoy tan enfadada? Y la realidad de ese enfado es porque estaba preocupada por ella. Y entonces como que me vino ahí que yo quería ser la mejor madre y quería darle el mayor apoyo y no lo estaba consiguiendo y me hundí. Entonces me acuerdo que estaba de pie frente a ella y me senté en su cama y rompí a llorar. Y entonces ellas se quedaron calladas las dos y, y me preguntaron, ¿pero qué te pasa? Y yo ahí en vez de mantener mi papel de madre, pues saqué como ese alma, ¿no? Que estaba ahí un poco angustiada y les dije, pues porque es muy difícil ser buena madre, porque yo quiero veros felices y a veces es muy difícil. Es como que bajé todas las guardias de que era la madre, de que no, es como les mostré mi realidad. Y fue precioso porque ella muchas veces pensamos que ellos se van a angustiar, ay, mi madre, lo que está diciendo, ¿no? O que se van a sentir mal. Y fue todo lo contrario, las dos me abrazaron y sentí esa unión de almas, ¿no? De decir, no importa los papeles que estemos representando, porque cada uno tendremos que estar aprendiendo ella algo de mí como madre y yo de ellas como hija. Eso no importa porque si somos auténticos, conectamos. Entonces, si tuviese que decir cómo me enfrento yo a la maternidad, diría que de la forma más auténtica que puedo. Que puedo porque la mente se mete muchísimas veces y nos intenta convencer de que tenemos que cambiar a nuestros hijos, de que vienen como con tara, entre comillas, ¿no? Nadie ve a su hijo con una tara, pero a lo mejor es que es muy cabezota y no sé qué, y tiene que aprender a... Y en realidad la que tienes que aprender a lo mejor a ser menos cabezota eres tú, ellos solo son reflejos, tú solo estás viendo a ti, ¿no? Y este es otro ejemplo que tengo, que a mí me angustiaba mucho ir a las notas, a recoger las notas de mi hija. Después
de recoger las notas me angustiaba mucho, me ponía de mal humor, los ponía de mal humor a todos. Y hasta que un día me pregunté por qué. En realidad solo me han dicho cosas buenas de ella, no me han dicho absolutamente nada negativo. Y la realidad es porque quien iba por las notas no era yo como madre a ver lo que me dicen de mi hija, sino iba yo como niña. Sentía la misma angustia que cuando iba yo a por las notas y veía que los profesores no me entendían, que decían que era muy lenta, que sí, que hacía las cosas muy bien, pero muy lenta, o que escribía muy bien, pero el examen había salido un 6 y tenía que esforzarme más, ¿no? La maternidad hay que enfrentarla con la misma autenticidad que afrontamos todo. Hay que ser siempre lo más sinceros, naturales y verdaderos que podamos ser, incluso con nuestra oscuridad. Y mostrársela a nuestros hijos, porque ellos nos perciben. No, que no se enseña con la palabra, sino con el ejemplo. Ya no es solo el ejemplo de mira lo que hago, sino ellos perciben y los niños perciben incluso mucho más que una persona adulta. Entonces, cuando he estado mal, también he dejado y he permitido que ellas me ayuden y que se sientan bien de que su madre les ha dicho estoy triste y ellas han podido hacer algo respecto a eso. Pues sí, ellos también mostrarles que nos equivocamos y pedirles perdón. Todo esto está dentro de la disciplina positiva, pero no lo hago por eso. O sea, la disciplina positiva te da unas ideas, te da unas directrices si estás empezando de cero. Pero igual que con la sexualidad, os digo que cuanto más te conoces a ti mismo, mejor persona eres y mejor eres para los demás. Cuanto más te quieres tú, más quieres a los demás. Esto también está mucho en disciplina positiva, pero hay que olvidar esas directrices y más bien integrarlas y saber que siempre nos vamos a equivocar, porque somos personas y hemos venido a este mundo a experimentar y experimentar conlleva la luz y la sombra, porque si no estaríamos estáticos y eso no sería experimento ninguno. Y hay que mostrárselo a nuestros hijos, darles la oportunidad, que nos escuchen pedir perdón, porque hoy, por ejemplo, había una cosa por medio y yo estaba agobiada porque hay que ver que quiero ordenar y no puedo, tal. Y a lo mejor lo he dicho de una manera más brusca y sin darme cuenta que el problema no era que eso estuviese por medio, sino que yo estaba mal. Y he proyectado sobre eso mi enfado. Y luego mi hija ha venido y me ha dicho, mamá, perdona por haber dejado algo por medio. Y yo he dicho, no, no, la que te tiene que pedir perdón soy yo, porque he pagado con eso un enfado que yo tenía y no te lo he dicho de una manera respetuosa. Nuestros hijos nos han elegido a nosotros como padres y ellos ya sabían a lo que venían. O sea, nos eligieron con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y para eso están aquí, para entrenarnos a nosotros y para entrenarse a ellos también. Que la maternidad no va sobre educar a los hijos, sino que tu familia son unas personas con las que has elegido, quizá en otro plano o en otro tiempo, has elegido vivir día a día. O sea, de tus hijos cuando nacen fue una realidad que me vino así muy fuerte, que tu hijo ya no puedes deshacerte de ellos, incluso aunque te enfades y te agobies, incluso cuando se vayan de casa, siempre van a ocupar un sitio en ti. Entonces creo que lo que hay que hacer es elegir qué sitio quieres que ocupen, si es un sitio, si es un lugar en el que va a echar mucha carga, mucha preocupación, mucho miedo, o que te va a aportar mucho, o que te va a enseñar mucho. Y en el día a día lo que tenemos que hacer sobre todo es llegar a una convivencia feliz, espacio a ellos mismos. Y yo me pregunto, ¿qué ejemplo le estás dando? Porque si mi hija alguna vez quieren ser madre, yo cómo me gustaría que ellas fueran. ¿Qué tipo de madre me gustaría que fuesen? Me gustaría que no renunciasen nunca a su espacio, ni a su libertad. Me gustaría que se desarrollasen, que tuviesen tiempo para sus hijos, pero también para ellas. Y entonces, cuando veo el tipo de madre que quiero que ellas sean o que me gustaría que ellas fuesen,
Entonces cuando el foco tengo que volcarlo en mí y decir, pues enséñale a ser esa madre y serlo tú. Yo creo que tuve esa suerte de sacar de dentro mi hija solo son compañeras de camino y yo tengo la suerte de poder acompañarla. Y mi tarea no es hacer mucho en sus caminos, sino mi tarea me he dado cuenta que la mayor labor como madre es luchar contra ti misma para interferir lo menos posible en su camino. Es que si te estás preguntando si eres una buena madre, si te estás planteando cómo puedes ser mejor madre, enhorabuena, ya eres una gran madre, porque solo el cuestionarte ya te está poniendo un paso por delante, ya te está haciendo la mejor madre que esa persona puede tener, porque las personas que son peligrosas son las que no se cuestionan, las que no entran nunca en lucha consigo misma, porque como decías, experimentar es un choque. Tú tienes que chocar para ver cuál es el opuesto. Tú quieres ir a la luz, pero primero has tenido que estar en la sombra. Y como padre, pues igual, primero tienes que perder los papeles para darte cuenta de que tú así no te quieres sentir y que no quieres hacer sentir así a tu hijo. Entonces, si cuando te has puesto hecho un energúmeno porque has perdido los papeles, si luego te has sentido fatal y te has preguntado cómo puedes hacer o qué puedes hacer tú para que eso no vuelva a pasar, ya eres un gran padre. Si te estás preguntando cómo puedes cambiar a tu hijo para que tú no vuelvas a ponerte así, sigue, dale una vueltecita y sigue investigando porque ahí hay cosas que cambian en esa mirada. Y bueno, de maternidad se podría hablar muchas cosas más. Hay una temática que siempre me preguntáis, que es cómo llevamos nosotros nuestra relación de pareja con nuestra hija. Una de las cosas que más se me pregunta es cómo llevamos nuestro tipo de relación de pareja con nuestra hija. Y por eso creí importante mostrar cuál era mi visión de la maternidad, somos compañeros de camino. No, mis hijas no son inferiores, no son menos inteligentes porque haya cosas que todavía no sepan. Simplemente son personas en un momento distinto al mío. Pero bueno, seguiremos hablando de esto en otro vídeo. Os mostraré cómo llevamos nuestra relación en familia, con hijas a nuestro alrededor y cómo hemos abordado el tema de la sexualidad con ellas. Creo que es un tema muy importante porque es una responsabilidad como padres, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad darle una base a nuestros hijos sobre la sexualidad. Nos guste o no, es una parte de nuestra vida a la que se van a tener que enfrentar y ocultárselo no es más que ponerle una zancadilla y bastante considerable. Pero bueno, en esto entraremos con más detalle en otro vídeo y os invito a que esta tarde nos veamos en ese directo que me encanta para hablar de esto, de maternidad o de lo que os apetezca. Un beso enorme y sed muy felices, por favor.